Yo no he dicho que estamos buscando un refuerzo más o que tenemos tiempo para buscarlo. Lo que les dice que hoy por hoy esa es la plantilla que tenemos, es la plantilla que elegimos. He dicho también que en este momento tenemos 6 jugadores en selección y que tenemos 2 jugadores que están recuperados de lesiones, que son base importante de lo que es ese primer equipo, de la distinción que he hecho entre primer equipo y jugadores de fuerzas básicas que también llevan trabajando con nosotros. Lo que yo sí referí también es que si hay una oportunidad de mercado, y la oportunidad de mercado puede ser de un jugador cualquiera que salga, que es una gran oportunidad, hoy por hoy tienes más tiempo que el draft. Si es dentro del mercado mexicano, antes te limitaba, ahora te lleva hasta el 15 de julio, y lo que yo te dije es que veo muy difícil que podamos aprovechar la ventana del 15 de septiembre porque ya viene a entrar muy tarde en lo que es el proceso, y nosotros tenemos la idea y la filosofía y lo hemos demostrado claramente desde que llevamos trabajando con Ricardo, que queremos lo más pronto posible tener todos los jugadores para empezar desde el día 1. Las bases de un Cruz Azul que busca por fin llegar al campeonato. Se volvió a quedar lejos en el torneo anterior, relativamente lejos en el torneo anterior, clasificó a la liguilla y Caixinha recibe quizá la última oportunidad para mantenerse en el cargo de la máquina cementera de Cruz Azul cuando siguen pasando los años y el Cruz Azul sigue sin ser campeón del balompié nacional. La última vez fue en 1997, que se ve ya lejano. Diciembre del 97, sí. Se ve reforzado este Cruz Azul, más completo, además de los hombres que ha recuperado, que estuvieron algunos de ellos mucho tiempo lesionados. Sí se ve como un plantel muy fuerte. Sigue viéndose quizá como el cuarto gran plantel del fútbol mexicano actualmente. En cuanto a ganancia de puntos, sigue cosechando una buena cantidad. Cruz Azul ha sido de los equipos más ganadores de puntos en fase regular en los últimos años, pero no ha logrado ser campeón del fútbol mexicano, y Caixinha se llegó a pensar que podría salir, pero desde el día de la eliminación, cuando habló Ricardo de que le gusta su forma de trabajar y Pedro de que esa misma noche se iba a reunir para hablar sobre el proyecto, quedó claro que Caixinha se iba a mantener. Sí, yo no sé, me puedo imaginar que si ya aguantó una eliminación en una final como la de hace 2 torneos contra el América, y si ya aguantó una eliminación contra el América 2 instancias anteriores a la del semestre anterior, Caixinha va a terminar su contrato, o sea que es, según entiendo, de otros 2 torneos más, a menos que no pasara a fase final, que lo veo muy difícil en el torneo que viene. Oye, aguantó también ese pésimo arranque del torneo, claro, posterior al del subcampeonato, y en algún momento también manifestó, dio a entender, ahí está mi contrato, sí, y háganle como quieran, ¿no? Entendiendo a Ricardo Peláez como una persona inteligente que se plantea las mejores probabilidades de ser exitoso juego a juego, torneo a torneo, entenderá la conveniencia de respetar procesos y de si estoy empezando este proceso, pues lo voy a aguantar hasta lo que me dé. Insisto, ya soportó dos motivos que pudieron ser suficientes para activar la guillotina, entonces puedo pensar que Pedro va a terminar su proceso. Otra cosa de lo que hablaba Caixinha era de hacer más profundo el plantel, de que no hubiera tanta diferencia entre el plantel de gala, entre el 11 de lujo y los primeros suplentes, que sí creo que fue algo que le hizo falta a Cruz Azul, claro, la temporada pasada. Porque ahí lo compara, Ciro, con Tigres, América, Monterrey, y hay una enorme diferencia. Es que ese es el listón que te está marcando, sí, la tendencia de los últimos campeones. Si esos equipos tienen plantillas tan poderosas, tienes que acercarte a eso. Y en la eliminación de Cruz Azul del torneo pasado, sus opciones de cambio eran Misael Domínguez, Cauterucho, que firmó un torneo terrible, Martín Zúñiga, que no termina por cuajar, Rafa Vaca, que me parece un jugador que podría ser titular en cualquier momento, pero no te va a definir un partido, él es un mediocampista de contención y punto. Alexis Gutiérrez, mucho tiempo fue el Cabecita Rodríguez suplente, ese tiene que ser titular. Entonces sí creo que la distancia entre la mayoría de los suplentes y los titulares en Cruz Azul era muy pronunciada. Si logran emparejarla y tener mejores opciones, podrán acercarse a ese objetivo, yo creo. Les pedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este comienzo de semana, en este lunes, y tenemos imágenes de la llegada de supuesto personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al campo de entrenamiento del América. Allá en Cuapa, una persona aparentemente representando a este tribunal se presentó
de Seguridad del Club América dijo que llevaba una orden judicial contra el club, pero finalmente no fue recibida esta orden judicial en contra del América, de la cual no se tienen más datos. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, buenas tardes, gusto en saludarte, que Ricardo Puch, ¿cómo que Álvaro está? Ricardo Puch, ya te veo. Ricardo, que te hicieron un acercamiento el día de hoy en el programa de los capitanes. Ricardo, ¿qué llevarán hoy en el programa de Calla y Escucha? Sí, Beto, estaba sorprendido José Ramón con el saco, pero bueno, no va a ser tema en Calla y Escucha el debate de mi saco. Sí lo será el de qué ha pasado con el fútbol mexicano a un año del sonoro triunfo que se tenía en una Copa del Mundo ante Alemania, aunque después pasó lo que pasó, sobre todo en el partido de Suecia y después contra Brasil. ¿De qué sirvió aquella victoria el 17 de junio del año pasado y dónde está después de eso el fútbol mexicano? Lo vamos a platicar, a debatir junto a Pietra y a Sergio Dip acá en Calle Escuchen un ratito más. No sé cómo lo haya descrito José Ramón, pero parecen unos estoperoles o unos alamares. Eso dijo Rafa. De torear. Eso dijo Rafa. ¿Cómo sería el terno? Sí, unos golpes en las sombreras o en el frente de la casaquilla del torero que trae Ricardo Puch el día de hoy para el programa de Calla y Escucha. Más adelante habrá más información, pero hay algunos portales de internet que manejan que la tranquilidad se rompió por unos instantes allá en Cuapa ante la llegada del personal del tribunal para entregar una orden judicial en contra del América, pero no se sabe realmente más sobre el tema y más tarde quizá tengamos información al respecto. Y el profe Cruz será el entrenador de los Dorados de Sinaloa. José Guadalupe Cruz, después de la salida de Diego Armando Maradona, que anunció, como lo decíamos, lo comentábamos hace un ratito, que no volverá con el equipo de los Dorados, y se le brinda la oportunidad a un entrenador mexicano con capacidad como es el profe Cruz. Me parece buenísima alternativa, José Guadalupe Cruz. Estos Dorados que perdieron 2 finales consecutivas ante Juárez, que ya estará en primera división por otros motivos increíbles en el fútbol mexicano, pero ya pierdes a ese gran rival que te impidió 2 veces ascender y ahora se reduce de 15 a 14, a menos que decidan algo más en esa otra división. Dorados que será nuevamente contendiente con el profe Cruz. Y de esas cosas increíbles, el que subió deportivamente, San Luis, va a tener peor promedio, peor porcentaje que quien compró una plaza, en este caso Juárez, que hereda los puntos de Lobos WAP. Pues no peor. Un saludo en este lunes 17 de junio de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto Murrieta, a todos. Gusto en saludarte, Roberto. Ciro Procuna, buenas tardes. Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Un gusto acompañarles. Hace un año, exactamente hace un año, la selección mexicana de fútbol derrotó a Alemania en el Campeonato Mundial de Rusia. Una excelente victoria del equipo mexicano con el gol del Chucky Lozano. Una victoria que en cierta forma reivindicaba la forma de trabajar del entrenador Juan Carlos Osorio, quien sin embargo terminaría cambiando en el partido contra Suecia, que fue completamente el otro lado de la moneda. Un partidazo aquel ante Alemania, no fue para nada casual el triunfo, pero fue una de las rarísimas excepciones en esa etapa de Juan Carlos Osorio, cuando creo que el fútbol mexicano y el material con que cuenta la selección daría para que esa fuera más o menos la tónica, para que se jugara más seguido así. Sí, y queda en eso, en un estupendo recuerdo, porque es muy triste que a un año de distancia, viendo lo que fue el Mundial, ese fue un pico futbolístico altísimo, yo creo que junto con aquella victoria contra Francia en 2010, las más importantes en la historia de los mundiales para México. Después de eso se le gana ciertamente a Corea, pero sin dar un buen partido. Pasa lo que pasa contra Suecia, donde se toca fondo, y entonces se encuentra México con Brasil en los octavos de final. Ahí termina todo. Más tarde renuncia Juan Carlos Osorio, viene un interinato del Tuca Ferretti. Creo que la selección mexicana ni el fútbol mexicano están para andar desperdiciando meses de trabajo, entonces creo que ese tiempo no se va a recuperar. Llega Martino, de acuerdo, se va Denis Teclose poco antes, se va a ir eventualmente Guillermo Cantú. Creo que todo esto que ha ido ocurriendo han sido escalones abajo, peldaños abajo, después de un pico muy alto que queda como eso, como un muy buen, muy grato recuerdo. Y nada más, no es un punto de inflexión en la historia del fútbol mexicano, tristemente a 365 días de distancia. Aunque ese interinato al que se refiere Ciro
que no se veía como lo idóneo en ese momento, ha sido en cierta medida justificado con lo que sucede después. O sea, había que darle tiempo a Martino, me imagino que ya lo tenían apalabrado, no podían avisarlo ni contar con él porque él tenía un compromiso en la MLS. En ese sentido, más o menos se puede entender retrospectivamente que se hayan aparentemente desperdiciado esos 3 o 4 meses. Pero pudiendo ser un punto de inflexión, algo que marcara positivamente un antes y un año después. de distancia, todo lo que ha pasado han sido peldaños abajo. Sí. Entonces queda como un gran recuerdo, sí, del que nos acordaremos los siguientes años, pero no representó una plataforma de lanzamiento para lo que vino después. A eso quería referirme. Sí. ¿no? Sí, se le daba carpetazo a los antiguos complejos, se le ganaba bien al equipo de Alemania, legítimamente, una victoria que daba para celebrar. Sin embargo, hubo incongruencia por parte del entrenador, que se había casado con una idea mucho tiempo, la termina por modificar, acaso presionado, y el equipo de México devuelve, entre comillas, la brillante victoria frente al equipo de Alemania aquel 17 de junio del año anterior. Estábamos allá en Rusia disfrutando, por qué no decirlo, la victoria del equipo mexicano. Sí, pocos días como ese, de verdad, en la historia de mundiales. El tema es que después de esas grandes exhibiciones podría sumar también en el pasado reciente, en el Mundial del 2002 contra Italia, siempre el siguiente episodio dejó que desear. Termina por ser un pico muy alto después del que viene una caída. La inconsistencia tradicional del fútbol mexicano que cotidianamente percibimos en la Liga MX. Exacto, un eterno avance y retroceso. Esa ha sido la tónica. Un paso para adelante, 2 para atrás en la historia del fútbol mexicano, y hace un año una importantísima victoria frente al equipo de Alemania en el Campeonato Mundial de Rusia. Vamos a ir